Bien, pues aquí estamos en el apartado 2.1, algunas reacciones químicas útiles y otras perjudiciales. Y lo que tenemos en esta página que sabernos es una cosita muy sencilla y es comprender en qué consiste una oxidación y en qué consiste propiamente una combustión. Para ello voy a ir leyendo un poquito y dando explicaciones. Veremos esto, que será lo principal, pero también algunas cosillas complementarias. Nos dice, cada vez que Belén arranca su coche, en el motor se quema gasoil. Bien, esta palabra es muy importante, ya tenéis que ir asociando combustión a quemarse cosas, ¿vale? Esa quema del gasoil no es más que una reacción química entre el oxígeno de la atmósfera y las moléculas del combustible. Los productos son dióxido de carbono y agua, pero además en la reacción se libera la energía que estaba almacenada en los enlaces de las moléculas del combustible y que es la que se utiliza para que el motor funcione y el coche se mueva. Bueno, este párrafo es un poco complicado de entender lo que hay ahí, pero no debéis de preocuparos, simplemente está explicando de una perspectiva pues más técnica el proceso reactivo que se está dando pues con el gasoil, ¿no? Con la gasolina. En general, está explicando de una parte los reactivos, cuando dice el oxígeno de la atmósfera y las moléculas del combustible, por ejemplo, del gasoil que se está utilizando, y luego de otra parte está explicando los productos. Los productos, una vez se ha producido, ¿no?, dicha reacción y esos productos serían el dióxido de carbono y el agua, que no nos interesan en realidad para mover el coche, sino lo que nos interesa es la energía que se desprende de esa reacción. Y esa energía es la que permite mover el motor. Bueno, queda simplemente con que aquí está poniendo un ejemplo, ¿vale? Acá va a aparecer otro que lo vamos a explicar. Dice, como el combustible reacciona con oxígeno, esta reacción se dice que es una oxidación. Bien. Antes os decía que tenéis que asociar la palabra quemar a combustión. Eso ya lo sabemos. Pues quedaos también con que cuando se habla de oxidación, de lo que se está hablando es que el reactivo reacciona con oxígeno, ¿vale? Es cuando el oxígeno está aquí metido, es uno de los reactivos. Es decir, vamos a tener algo, nos da absolutamente igual el qué, y va a reaccionar con oxígeno. Nos da absolutamente igual en qué forma. Puede ser, como aparece aquí, 5 moléculas de dióxido, ¿vale? O podría ser, por ejemplo, O3, ozono. Perdón. No os da igual, lo importante es que acá aparece oxígeno. En el momento en el que uno de esos reactivos es el oxígeno, ya estamos hablando de una oxidación. Y vamos a tener muchos tipos de oxidaciones. Aquí nos viene un ejemplo. Estas reacciones de combustión son muy frecuentes cuando se enciende una cerilla o un mechero o el gas de la cocina. Lo que sucede es que un material combustible, casi siempre de origen orgánico, reacciona con oxígeno. Fíjate que en todas ellas se desprende energía en forma de calor y de luz. Aunque aquí nos sigue hablando de oxidación y nos está indicando más ejemplos de reacciones oxidantes, de oxidaciones, porque simplemente aparece el oxígeno como uno de los reactivos, aunque nos esté comentando todo eso, en realidad esto se está refiriendo a un tipo específico de oxidación, que es el que yo decía que tenemos que asociar a quemar, a combustión. Y estas son las combustiones propiamente dichas, ¿de acuerdo? O reacciones combustivas. Aunque aquí no lo está explicando y es porque la explicación general de acá es mejorable, ¿eh? Las cosas como son. Vamos a seguir leyendo, vemos el ejemplo y ahora os dejo claro esto. En el caso de las cocinas y calentadores que usan gas propano, esta es su reacción de combustión. Bueno, podéis comprobar, todo esto de aquí es un ejemplo, que a la izquierda tenemos los reactivos, ¿verdad? Las cosas que se van a mezclar en esa reacción química. Y lo que tenemos a la derecha son los productos, es decir, el resultado de la mezcla química que se da al principio, ¿no? Acá a la izquierda. Bueno, pues yendo por partes,
aquí dentro de los reactivos tendríamos ese gas propano que tiene esta fórmula de aquí. Y a continuación aquí tendríamos ya la intervención del oxígeno. ¿Os dais cuenta? El gas propano está reaccionando con oxígeno. En este caso son moléculas de oxígeno de 2 átomos en cada molécula, ¿verdad? Tendríamos dióxido, 2 átomos de oxígeno. Y en concreto necesitaría 5 moléculas de oxígeno. Cuando una sola molécula de gas propano se encuentre con 5 moléculas de ese dióxido, pues ya se produce la magia, es decir, se va a producir esto que tenemos aquí. ¿Es necesario saberos esto de memoria? No. ¿Es necesario entender todos los elementos que yo acabo de decir aquí? No. Realmente lo que nos interesa es ver que al aparecer el oxígeno, ¿de acuerdo? Moléculas de oxígeno, lo que nosotros vamos a tener es una oxidación. Y echándole un vistazo al producto nos encontramos que el resultado de esa reacción tenemos dióxido de carbono, en concreto 3 moléculas de ese dióxido de carbono, ¿verdad? El dióxido de carbono no nos interesa, aquí lo que estamos utilizando es una bombona de butano, una bombona de gas propano para calentar el agua, ya sea para lavar los platos, para ducharnos, para lo que sea. Nos interesa, por tanto, el calor, y el dióxido de carbono que se desprende de esa reacción no nos interesa. Luego también tenemos que se desprende, ¿vale?, H2O, es decir, agua, concretamente 4 moléculas de agua. Tampoco en realidad nos interesa. Lo que nos interesaría en esa reacción es esto, el calor que se desprende, ¿vale? Y aquí, como decía, lo importante es ver que es una reacción de tipo oxidante, es una oxidación porque aparece el oxígeno. Y alguien me dice, bueno, no es una oxidación porque se está calentando, se está quemando algo. No, cuidado. Nosotros ahora estamos estudiando ciencias, ¿vale? Y lo que tenemos que asociar es la palabra oxidación a una reacción con el oxígeno. No necesariamente significa que yo ponga el hierro ahí al aire libre y pasen meses y años y se oxide. Eso va a ser otro tipo de oxidación. Simplemente ya tenemos que entender que toda reacción en la que aparezcan moléculas de oxígeno, lo que estamos teniendo son oxidaciones, ¿vale? Y luego, en este ejemplo que tenemos aquí, os decía, lo único que realmente nos interesa cuando utilizamos el gas propano y encendemos la llama es realmente el calor que se desprende. Y también recordando lo que habíamos visto en días anteriores sobre la diferencia entre reacciones endotérmicas y exotérmicas, os pregunto, ¿esta reacción de qué tipo sería? Sería exotérmica, porque las reacciones exotérmicas son las que desprenden calor, las que en el producto tenemos calor, ¿verdad? Bueno, pues dicho este ejemplo, ahora os voy a indicar lo que aquí realmente tenemos que sabernos y no aparece claramente explicado. Y os decía, tenemos que saber que una oxidación es cuando aparecen moléculas de oxígeno en la reacción. Y dentro de la oxidación, es decir, siempre que el oxígeno esté por ahí influyendo como reactivo, y dentro de las oxidaciones tenemos que tener en cuenta, que es lo que no se está explicando aquí con claridad, tenemos que tener en cuenta un tipo especial, y es la combustión, la que os decía que tenéis que relacionar a la palabra quema. ¿Qué es, por tanto, la combustión? Pues la combustión, decía, es un tipo especial de oxidación en el que se libera energía en forma de llama, simplemente. Y siempre, por tanto, va a ser una reacción exotérmica, porque cuando nosotros tenemos una llama, cuando nosotros producimos fuego, siempre se produce calor, ¿verdad? No se ocurre tocar la llama. Por tanto, se está liberando energía, es decir, tenemos una reacción exotérmica. Siempre que algo arda, esto es lo que tenéis que meteros en la cabeza aquí, es que siempre que algo arda, eso es un proceso de combustión, ¿vale? Es decir, oxidación es cuando hay moléculas de oxígeno y combustión es un tipo especial de oxidación en el que se está quemando cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo cojo y como se ve aquí enciendo un mechero, lo que estoy teniendo es una combustión.
¿vale? Sí, va a ser una oxidación porque ese gas está reaccionando con el oxígeno, pero concretamente se le llama combustión. Si se quema un bosque, pues lo que tenemos de nuevo es una combustión, ¿vale? Aparte de una desgracia. Si yo cojo, por ejemplo, un alimento, lo dejo al aire libre durante horas y este empieza a estropearse, ¿por qué se estropea? Pues por el oxígeno que hay ahí, ¿verdad? Entonces se está produciendo una oxidación. Como aquí no se está quemando nada, no hay ninguna llama, pues entonces no tenemos combustión. ¿Os dais cuenta? Por tanto, aquí venía una tarea que ha puesto Pedro, tenéis que tenerlo muy claro, ¿vale? Oxidación, actúa oxígeno. Combustión, además de estar actuando el oxígeno, se está produciendo una llama, es decir, un fuego. La curiosidad que tenéis aquí no es importante para nosotros, pero sí es interesante. Os animo a que lo leáis. ¿Bien? El reflexiona nos ayuda un poquito más a profundizar aquí. No está de más leerlo. Lo leo y lo comento. Dice, el oxígeno no solo da lugar a reacciones de combustión. La oxidación de los metales, como le sucede al hierro cuando se deja al aire libre, es también una reacción en la que interviene el oxígeno. Era el ejemplo que yo ponía, ¿no? Antes. Nosotros dejamos hierro al aire libre y eso con el tiempo se va oxidando. ¿Tenemos una combustión? No, porque no hay llama, no hay fuego, ¿verdad? ¿Tenemos una oxidación? Evidentemente sí. El compuesto que se forma es lo que conocemos como orín o herrumbre. Mira la reacción. La tenemos aquí. ¿Sabrías decir el nombre químico de ese compuesto? Se refiere del compuesto que se libera, ¿de acuerdo? Que podéis ver que se liberan dos moléculas de ese compuesto. Bueno, vamos a analizar esto un poquito y vamos a ir al final a la pregunta que nos hace aquí. Lo primero, los reactivos. Fijaos, Fe. Fe es hierro. Tenemos 4 moléculas de hierro, ¿vale? 4 átomos de hierro en realidad. Y luego tenemos 3 moléculas de dióxido, ¿no? Entonces resulta que cuando yo cojo el hierro y lo pongo con el oxígeno en realidad, con el dióxido en este caso, ¿vale? Se va a producir ese proceso de oxidación. Que nos decía que como resultado se obtiene esto de aquí, que es orín o herrumbre. Concretamente os decía, son 2 moléculas de un compuesto determinado y nos preguntaba, ¿sabrías decir el nombre químico de ese compuesto? Pues venga, leedlo de derecha a izquierda. Un sencillito. Tendríamos trióxido de dihierro, ¿verdad? Trióxido de dihierro. Esto que tenemos aquí a continuación nos habla sobre la lluvia ácida, ¿de acuerdo? Que lógicamente es otro tipo de oxidación y se refiere a cómo una serie de gases nocivos, ¿de acuerdo? Que provocados por las fábricas, gases contaminantes, pues se liberan a la atmósfera y a continuación entran en contacto con el oxígeno. Ahí ya se está produciendo la oxidación. Y como resultado, luego cuando se produce el agua de lluvia, pues van mezclados estos gases. Y lo que estamos teniendo es lluvia ácida. Aquí es un ejemplo en la naturaleza del resultado de esas lluvias ácidas. Habrá fábricas muy cerca, se han liberado muchísimos de esos gases contaminantes que llevan ácido y luego se han mezclado con el agua de las nubes, ¿verdad? Con el vapor de agua. Y al llover, pues caen abajo. Y como no deja de ser ácido, pues le está haciendo daño a la naturaleza. Vamos con la autoevaluación. Compruebo lo aprendido. De las siguientes afirmaciones, elige la que sea correcta. Bueno, lo leo y pensamos si es verdadero o falso cada una de ellas. La primera, la lluvia ácida se produce cuando el dióxido de azufre, tenemos aquí su fórmula, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno reaccionan con el oxígeno atmosférico y se disuelven en el agua de lluvia, formando los ácidos sulfúricos y nítricos. Sus correspondientes fórmulas aquí por si alguien
quiere conocerlas. Bueno, esto de aquí, para poder saber si es verdadero o falso o no, habría que mirar este esquema de acá, entenderlo bien, y también investigar un poquito por internet. Si no queréis complicaros la vida, no lo hagáis, ¿vale? Tomemos esta actividad como de ampliación. Si os interesa, pues le echáis un vistazo al esquema de acá, buscáis por internet, intentáis buscar la solución correcta. Aquí comentaros sobre esta formulación que aparece aquí, ¿vale? Que dice óxidos de nitrógeno. Fijaos que aparece aquí el oxígeno y aquí el nitrógeno, ¿verdad? Eso se refiere a óxidos de nitrógeno. Pero fijaos que aquí en el subíndice no aparece ni un 2, ni un 3, ni está vacío, aparece una X. ¿Qué significa esa X? Bueno, pues que puedes cambiarla por distintos números, ¿no? Porque vas a tener dióxido de nitrógeno, trióxido de nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces se está refiriendo a todos ellos en conjunto. Bueno, pues os doy la respuesta de si esto es verdadero o falso. Y la respuesta correcta es que sería verdadero, ¿vale? Veamos la siguiente. La oxidación de metales es un proceso de combustión. Oxidación de metales, combustión. ¿Verdadero o falso? Esto es falso. Combustión significa que tiene que haber una quema, ¿verdad? Tiene que haber una llama, algo que esté ardiendo y liberando energía. Y eso no se produce en la oxidación de los metales, ¿vale? Simplemente la oxidación de los metales es un tipo general de oxidación que no llega a ser ninguna combustión. Y ya está. Así que esto es falso. La última. Las reacciones de combustión son reacciones endotérmicas. Las reacciones de combustión son reacciones endotérmicas. Aquí tenéis que tener clarísimo en qué consistía una reacción endotérmica. Bueno, pues si lo tenéis claro, una reacción endotérmica es una reacción que necesita energía para producirse. Y nos dice, por tanto, que las reacciones de combustión necesitarían energía para producirse. Y eso es mentira. Una reacción de combustión, como nosotros hemos visto en el ejemplo de aquí arriba, no es endotérmica porque no necesita energía. La combustión libera energía, es esa llama en forma de calor, que si la toca te quema, ¿vale? Por tanto, las reacciones de combustión no son reacciones endotérmicas, sino son reacciones exotérmicas, porque están liberando energía. Bueno, de estas, como decía, la primera actividad es de ampliación, no la hagáis mucho caso, pero estas de aquí sí es importante tener claro, ¿vale? Sus respuestas. Seguimos con el tema. Estamos, por tanto, en el apartado 2.2, reacciones químicas en los seres vivos. Aquí la explicación es complicada, se complica mucho, pero a nosotros nos interesa tener claro 2 o 3 conceptos y ya está, ¿vale? Voy leyendo y os voy comentando lo importante. Dice, actividad de lectura. El desayuno de Belén forma parte de su nutrición. Menos mal, la chica desayuna. Que ya sabes que es una función fundamental de los seres vivos. Está claro que nosotros tenemos que nutrirnos. Si no tomamos alimentos, nos morimos. Aunque parece algo diferente, la nutrición no es más que una serie de reacciones químicas. Esto lo tenemos que tener claro. Cuando se está produciendo el proceso digestivo, ahí realmente lo que estamos teniendo son reacciones de tipo químico que van a descomponer al final los diferentes nutrientes que hay en un alimento, ¿no? Cuando tú te comes el alimento, al final en ese proceso digestivo se va descomponiendo todo en esos nutrientes básicos, proteínas por un lado, vitaminas por otro. Bueno, pues ese proceso va a ser una reacción química en realidad. En una, la materia orgánica se descompone para dar materia inorgánica y liberar energía, que utilizaremos para poder realizar las funciones vitales, es decir, para mantenernos vivos. Y en otra, gastaremos energía para formar o sintetizar las moléculas de nuestro cuerpo, ya en función de los procesos concretos que se estén dando a nivel celular en nuestro cuerpo, pues a veces se necesita energía y otras veces se libera energía. No hace falta que estudiemos cuáles, ¿vale? Habría por cientos, vamos.
Todas estas reacciones constituyen el denominado metabolismo celular. Aquí tenéis un vídeo que os explica un poquito en qué consiste esto, pero aquí vendría lo primero que hay que tener claro, que el metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células. Es decir, las células al final funcionan en su interior mediante reacciones químicas. Entonces, vuelvo a insistir, metabolismo, reacciones químicas dentro de las células. Y dentro del metabolismo vamos a tener dos tipos que están aquí un poco escondidos en esta imagen. La voy a poner aquí ampliada si puedo. Efectivamente, nos interesa. Mirad, aquí tenemos el metabolismo en general y tenemos que tener claro también dos conceptos: catabolismo y anabolismo. Catabolismo es cuando se está liberando energía, ¿vale? Mientras que anabolismo es cuando se necesita energía para producirse. O sea, esto es parecido a las reacciones endotérmicas y exotérmicas. En realidad es lo mismo, solo que a nivel decíamos, me he equivocado, a nivel metabólico, es decir, las reacciones químicas que se dan dentro de una célula, ¿no? Entonces, el catabolismo en realidad es una reacción exotérmica porque libera energía. Y el anabolismo en realidad es una reacción endotérmica porque necesita energía para producirse. De nuevo me equivoco con la tabla. Y lo que vamos a ver aquí, en las siguientes líneas, es un ejemplo de anabolismo y un ejemplo de catabolismo, ¿vale? Vamos a ir con el ejemplo de anabolismo, es decir, de necesitar energía para producirse la reacción. Y ese ejemplo es la fotosíntesis. Os leo. Dentro de los procesos en los que se constituye materia orgánica, el más importante es la fotosíntesis. La fotosíntesis, como ya estáis viendo aquí, se produce en las plantas. Fíjate bien, porque este proceso químico es el verdadero motor de la vida. Y aquí viene indicado por qué. En unas estructuras de las células vegetales, los cloroplastos, se encuentra la clorofila. Gracias a ella, las plantas pueden utilizar la energía del sol y junto con agua, H2O, anhídrico carbónico, tenemos aquí su fórmula, dióxido de carbono, y sales minerales, que son varias, crear todos los nutrientes que utilizaremos todos los animales. Es decir, aquí te está indicando cuáles son los reactivos de la fotosíntesis que hacen las plantas. Lo tenemos aquí simplificado, ¿vale? 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, energía lumínica, que lo estaba mencionando aquí, y eso va a producir, en relación a la clorofila que tienen las plantas, la clorofila es lo que le da el color verde a las hojas, va a producir estos productos. Sigo leyendo y ahora entramos un poquito a explicarlos ellos, ¿vale? Decíamos, crea todos los nutrientes que utilizaremos los animales. Esos nutrientes son hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Son las cosas que nosotros nos comemos, ¿de acuerdo? Al ingerir alimentos. Además, mediante este proceso se libera oxígeno, que, como sabes, es fundamental para la vida en la Tierra. Dicho de otro modo, en las plantas se produce la fotosíntesis, que es una reacción química, ¿de acuerdo?, en la que se está necesitando dióxido de carbono, agua, una serie de sales minerales que no están aquí escritas porque no hay espacio para escribirlo, y energía lumínica, la energía del sol. Todo esto mezcladito en la clorofila produce esto de aquí, estos productos, que es lo que nos interesa a nosotros para la vida. Observad que por una parte produce oxígeno y por otra parte está produciendo pues glucosa, almidón, proteínas, lípidos, no está aquí todo registrado, ¿vale? Entonces fijaos cómo la vida para nosotros, para los seres vivos, empieza por las plantas, gracias a ese proceso de fotosíntesis. Por eso dice que este proceso químico es el verdadero motor de la vida. Observad que para que se produzca se necesita energía. Lo tenemos aquí en los reactivos. Por tanto, esto es una reacción endotérmica, o como hemos estudiado en este esquema de aquí, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un proceso de catabolismo, un proceso de anabolismo, perdonad, porque necesita energía para producirse, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenéis que tener claro? Pues que el metabolismo son las reacciones químicas a nivel celular,
que la fotosíntesis se produce en las plantas y es un proceso de anabolismo, necesita energía, ¿vale? Ya está, no hace falta tener más cosas claras. Luego nos menciona con otro ejemplo, el nuestro, el de la respiración, que va a ser un ejemplo de proceso de catabolismo, porque la respiración libera energía. Lo vemos, nos dice. Dentro de los procesos de destrucción de la materia orgánica para obtener la energía necesaria para la realización de todas las actividades físicas externas e internas, metabolismo, el más importante es la respiración. Todos los seres vivos respiramos y la mayoría utilizamos oxígeno para hacer esa respiración. Por eso se dice que la respiración es aerobia, ¿vale? No es importante este término, simplemente lo que está indicando es que necesita aire. La energía que se obtiene queda almacenada en una molécula que se denomina ATP. Tampoco es importante. Y esto de aquí nos explica, ¿vale? Viene aquí explicado sencillo, aquí de una forma química, cómo se está produciendo esta reacción, es decir, la respiración. Tenemos glucosa, tenemos oxígeno. Esto se mezcla de forma química y tenemos como resultado el dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos, lo que nosotros echamos, ¿de acuerdo? Es como caca, a nosotros no nos interesa. Se produce también agua, ¿de acuerdo? Aunque nosotros no la percibamos. Y observad, esto es interesante, cómo se desprende energía, es decir, se ha producido la reacción de los reactivos y en el producto tengo energía. Por eso la respiración es un proceso metabólico de tipo catabolismo, porque está produciendo energía. O dicho de otro modo, es una reacción exotérmica. Si esto no lo tenéis claro, hay que estudiarse bien lo que son las reacciones endotérmicas y exotérmicas primero para entenderlo, ¿vale? Entonces, de aquí al final, ¿qué nos interesa? Pues entender que el metabolismo son las reacciones químicas en las células, ¿vale? Que la fotosíntesis es una reacción endotérmica, también dicho anabólica o reacción de tipo anabolismo, porque necesita energía. Y que la respiración es una reacción de tipo exotérmico porque produce energía, o estudiado a nivel metabólico, se le llamaría un proceso de catabolismo, porque está produciendo esa energía, ¿vale? La curiosidad, podéis leerla, no es relevante para nosotros. Aquí nos explica un poco que la digestión consiste en esas reacciones químicas que yo explicaba al principio, que consiste en fragmentar, en separar todos los nutrientes que tienen los alimentos, ¿vale? No hace falta saberse más. Esto de aquí es solo un ejemplo más de muchos que podrían verse. Y el para saber más ya sabéis que es ampliación y en este caso pues podéis verlo, pero no resulta relevante. Vamos a hacer las siguientes actividades. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Como siempre, leo, paráis, pensáis, luego le dais al play para escuchar la respuesta. La primera oración. La fotosíntesis es un proceso de oxidación de la materia orgánica. Esto sería falso, ¿vale? Fijaos que dice, la fotosíntesis es un proceso de oxidación de la materia orgánica. Si fuese un proceso de oxidación de la materia orgánica, significaría que el oxígeno está al principio en los reactivos, ¿vale? Recordad que en una oxidación algo, aquí sí tenemos el ejemplo, algo tiene que reaccionar con oxígeno. Pero si nos vamos a la formulación de la fotosíntesis, vemos que aquí no hay oxígeno. Y alguien ahora me dirá, sí, tenemos aquí átomos de oxígeno, tenemos aquí átomos de oxígeno. Ojo, que siempre dije cuando hemos estudiado esto, moléculas de oxígeno. Tienen que ser moléculas de oxígeno, ¿vale? Por tanto, aquí no aparecen moléculas de oxígeno. Aparecen moléculas de agua, aparecen moléculas de dióxido de carbono, pero no aparecen moléculas de oxígeno como tales. En cambio, aquí sí las tenemos, ¿veis? 6 moléculas de oxígeno.
Y alguien podrá decir, bueno, es que está aquí, aquí sí hay moléculas de oxígeno. Ojo, es que tienen que estar los reactivos, ¿vale? Para que sea una oxidación tiene que ser algo que se mezcle con oxígeno y se produzca esa reacción, ¿vale? No que sea producto de dicha reacción, ¿vale? Por tanto, esto no es una oxidación, es lo que nos está indicando aquí, es falso. En la fotosíntesis el oxígeno es un producto. Aquí lo tenemos, el oxígeno es un producto, las moléculas de oxígeno, no es un reactivo, ¿vale? Cuidado ahí, no os liéis. El catabolismo libera energía y el anabolismo la consume. Esto sería verdadero, ¿de acuerdo? Catabolismo libera, anabolismo consume. Lo tenemos en el esquema de aquí y en la explicación que he dado. Catabolismo libera energía, anabolismo consume energía. ¿Vale? Seguimos. ¿Verdadero o falso? La digestión es una fase de la respiración celular. Digestión, respiración celular. ¿Verdadero o falso? Esto sería falso, porque la digestión no se da en las células, no forma parte de la respiración celular. La digestión, y lo he mencionado también anteriormente, es un proceso que se da en el aparato digestivo para descomponer los nutrientes en sus moléculas básicas. Pero la digestión no se está dando dentro de células, ¿vale? La respiración sí se está dando dentro de células, que es cuando se produce el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿vale? Por último, la reacción general de la fotosíntesis es una reacción exotérmica. Repito, la reacción general de la fotosíntesis es una reacción exotérmica. Bien, al decir reacción exotérmica, nos está indicando que, por tanto, en la fotosíntesis se libera energía. Esto es una pista. Yo os pregunto, ¿en la fotosíntesis se libera energía? Pues esto sería falso, porque en la fotosíntesis no se libera energía, no hay ni energía en los productos, sino que hay energía en los reactivos. Por tanto, no es una reacción exotérmica, tendría que venir aquí energía, sino es una reacción endotérmica. Por lo que esto es falso. La fotosíntesis no es una reacción exotérmica, es una reacción, lo tenemos aquí, endotérmica, ¿vale? La respiración sí era, lo tenemos acá, la respiración sí era una reacción química exotérmica porque sí libera energía, lo tenemos aquí, o aquí también indicado, ¿vale? Observad que aquí sí está liberando energía, pero eso es la respiración de los seres vivos, ¿vale? Pero no propiamente la fotosíntesis, que es otra cosa distinta que se produce en las hojas de las plantas. Pues dicho esto, habríamos terminado el tema, ¿vale? Espero que este tema haya resultado más fácil, o al menos igual de difícil que el tema 1. No creo en general que sean temas difíciles, ¿vale? Lo que hay que tener claro son los conceptos, ¿de acuerdo? Y las expresiones. Si tienes claros los conceptos, tienes claras las expresiones, no debería de ser un tema difícil. A continuación, lo que tenéis aquí es un resumen. Creo que este resumen sí es muy útil para tener claro todo el tema. Recordad que os dije que en el primer tema los resúmenes, pues que regular, tenerlos en cuenta porque tenía que estar súper claro lo que hay aquí. No es el caso, pienso yo, para este segundo tema. Creo que teniendo en cuenta los resúmenes queda todo bastante claro. Esto nos sirve para comprender, esto nos sirve para estudiar o para tener, como su propio nombre indica, un resumen general de todo, ¿no? El meollo de la cuestión, digamos. Bueno, quedarían aquí algunas actividades, algunas son interesantes, otras no. Esto lo vemos en otro vídeo, ¿vale? Venga, un saludo y hasta ese otro vídeo.